Padre nuestro, agradecemos esta mañana por tu amor, Señor. Agradecemos tu bondad y la vida que nos prestas, Señor, porque casi estamos terminando el año y vemos tu misericordia y tu mano con tus hijos. También suplicamos en este momento por tu presencia y de tu ayuda, Padre, para con el predicador y también de tu ayuda, Señor, para con todos nosotros, para recibir tus palabras como es correcto, en una actitud correcta, con un corazón solícito a oír tus palabras. Prepara nuestro corazón, ayuda a que pueda estar quieto, en calma, que nuestros oídos salga toda distracción de nuestras mentes y que podamos, Señor, dedicar este tiempo a ti con fidelidad y por el amor y en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Bien, hermanos, vamos abriendo por favor nuestras Biblias ahí justo en el libro de Ageo. Ya nos comentaba el hermano Juan Manuel, es cierto, es un libro pequeño, es muy pequeñito y a veces solemos perderlo detrás de Zacarías. Vamos a continuar con la exposición de este libro. En la semana antepasada, justamente, hermanos, eh, tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar la introducción de este libro y entendimos cuál era la situación histórica que estaba ocurriendo en el pueblo de Judá, una situación espiritual específicamente, en la que el Señor permite que el profeta Geo sea levantado. Y veíamos cómo el pueblo de Judá justamente viene pasando de 70 años de cautiverio bajo el dominio de Babilonia. Se dice rápido, ciertamente se dice fácil, pero vivir 70 años bajo este cautiverio realmente había sido una prueba sumamente dura, sumamente profunda. Fueron décadas, hermanos, prácticamente la vida de toda una generación la que pasó esta disciplina por parte del Señor. Fueron décadas de humillación, ciertamente. El Señor no los había dejado, pero sí había permitido que fueran abatidos por este pueblo. Ellos se negaban constantemente a ver que esto era una realidad y que iba a pasar por profetas que habían sido levantados para advertirles que era necesario al pueblo de Judá arrepentirse de sus pecados. De tal forma que ellos fueron humillados grandemente, eh, lo perdieron prácticamente todo. Perdieron sus tierras, ya hablábamos en el culto anterior. Perdieron justamente también el templo en el cual ellos se podían acercar con libertad a buscar y adorar al Señor, cosas que de alguna manera habían dado ya por hecho. Se les hacía algo tan normal, algo tan sencillo. Y es esta forma como un país queda completamente desolado. No es cualquier nación, es la nación que el Señor había levantado, es el pueblo que el mismo Señor había hecho suyo. Y ahora vemos cómo el templo, aquel lugar que era especial de adoración, aquel lugar donde la gloria de Dios estaba asentada, donde la presencia de Dios acompañaba al pueblo, estaba completamente reducido a ruinas, estaba completamente quemado hasta los cimientos. Hasta los cimientos estaban destruidos. El templo se encontraba en esta situación tan terrible y la ciudad también estaba completamente asolada. Mencionábamos el domingo antepasado que justamente nosotros imaginemos, ¿no? Como cuando regresamos a casa de vacaciones y algo quedó desordenado, nos dimos cuenta, no sé si a alguien le ha llegado a ocurrir, dejó alguna llave de agua abierta o alguna situación, pero mucho peor, esta vez no era regresar solo de vacaciones, era regresar prácticamente una generación después a ver qué había pasado en aquel lugar. Leíamos algunos salmos, ¿verdad? Donde las arpas habían sido colgadas, donde el pueblo ya no cantaba más, ya no había más alegría y por más que incluso había una burla al pueblo de Israel, o canten, ustedes son aquellos que eran conocidos por estar haciendo esos cantos a su Dios, ustedes usualmente son un pueblo alegre y ellos decían, ¿cómo pues vamos a cantar? Todo está destruido, no estamos en nuestra tierra, estamos en una tierra extraña, lejana, no podemos adorar al Señor con libertad. Y ahí entonces comienza el Señor un trato muy duro con ellos. Y también
también platicamos acerca de, en la introducción a este libro, de cómo el Señor tiene misericordia y abre un camino que solamente Él por su plena y santa voluntad pudo haber hecho, y es que mueve el corazón del rey Ciro. Y de esta forma en que su corazón es movido, pues regresa un remanente a Israel, a Jerusalén, con una misión muy clara. Y la misión que tenía este pueblo que regresaría a esta tierra desolada, pues era reconstruir la casa del Señor como el centro de su vida. Y ellos regresan y restauran el altar. Los cimientos del templo son nuevamente puestos, ¿verdad? Imagina, pues justo ese lugar completamente desolado y hay que comenzar de cero. Y por un momento parecía que la obediencia y que las cosas iban mejorando. Recordemos que eran tiempos muy tumultuosos para el pueblo de Judá. Realmente el ambiente que se respiraba, si bien ellos habían sido libres, como ya lo mencioné, después de 70 años de cautiverio, en realidad el ambiente que se estaba viviendo en ese lugar, en Judá, era un pueblo bastante difícil. Era un ambiente de mucho desánimo, desánimo constante. Y este desánimo empezó a notarse en el sentido de una postergación, de dejar las cosas para después. Este sentimiento de desánimo estaba llenando la ciudad y el corazón de todos los habitantes que se encontraban allí. Y la obra de reedificación del pueblo, con este mismo sentimiento que estaba teniendo el pueblo de Judá, llega un momento en el que se detiene por completo. Ya mencionábamos que empezó a haber oposición por parte de los pueblos vecinos, empezó a haber mucho desánimo, preocupaciones, y poco a poco esas agendas distintas a la agenda del Señor empezaron a ganar el terreno. Y la reconstrucción del pueblo, perdón, del templo entonces queda inconclusa durante 16 años. No es menor, no es poco. Del momento en el que el pueblo de Judá llega a Jerusalén al momento en el que estamos leyendo ahora en este libro de Ageo, pasan 16 años, 16 años de desánimo, 16 años de contemplación, si lo queremos ver, 16 años de escuchar otras voces, de escuchar ataques, 16 años en el que fue más sencillo entonces cambiar el enfoque. Era una situación realmente terrible y compleja para el pueblo del Señor. Y es aquí donde Ageo es movido por parte de Dios, porque él percibe algo que el pueblo de Judá en ese momento había olvidado. Y es que Judá se encuentra en un peligro espiritual verdaderamente grave. A lo largo de la historia de Israel, nosotros recordamos que el templo siempre había sido un lugar vital, un lugar muy importante, porque allí es donde Dios se manifestaba. Aquí en el templo recordemos que es donde su presencia especial estaba con ellos, en medio de ellos, y con toda razón, de alguna manera ellos decían que la gloria de Dios habitaba en medio de ellos. Y en este momento el templo no existe, tan solo lo que existe son ruinas. La situación es completamente diferente. Si ya el pueblo no se encuentra en Babilonia, y el pueblo no está negando a Dios, ahora no están en una situación de idolatría como lo estuvieron antes de la deportación, pero también habían aprendido a reorganizar sus vidas sin darle prioridad a Dios. De alguna manera, en estos 16 años, hermanos, ellos habían construido una agenda mucho más cómoda, más terrenal, mucho más enfocada en lo inmediato y menos sensible a las cosas de Dios. Así estaba en la vida y en el corazón de cada uno de los integrantes del pueblo de Judá. De alguna manera vemos cómo la preocupación por sus propias cosas, por su propia vida, había desplazado el interés por cuidar lo santo, el interés por cuidar y obedecer lo que el Señor les había mandado, de tal forma que empezaron a ser un pueblo que sencillamente postergaba y había pasado al Señor a un lugar secundario. Y quisiera llamar nuestra atención, hermanos, a que meditemos en esto por un momento.
Las prioridades de este pueblo, las prioridades que estamos viendo en el pueblo de Judá, no son neutras y no son inofensivas. Alguien podría decir, si observara en ese momento al pueblo de Judá, tal vez con cierta conmiseración, después de que han pasado 70 años sin hogar, después de que han pasado 70 años sin sus tierras, tal vez podría tener alguna mirada mucho más humana y preguntarse, ¿será exagerado hacer un llamado de atención si tan solo están viviendo sus vidas? Mira que después de estos 70 años de estar peregrinos, estos 70 años de estar en tierra ajena, pues no los vemos pecando como tal, simplemente los vemos en este lugar asentándose y reconstruyendo sus casas. ¿Qué pecado podríamos ver ahí? No hay un pecado como tal en vivir, en volver a sentirse parte de su tierra, en patriarse nuevamente, podríamos decir. Y si lo vemos de una manera muy superficial, es cierto, no hay ningún pecado en que el pueblo de Dios haga su vida, en que ellos de alguna manera estén reconstruyendo sus casas, sus hogares, el lugar donde ellos han de posar. Pero sí debemos de llamar la atención, hermanos, a no normalizar esta situación y entender que lo que el profeta Geo fue llamado a hablar por parte del Señor es que hay un peligro profundo cuando el pueblo de Dios aprende a vivir sin atender a la prioridad a la cual el Señor ha establecido como forma central. Este es un tema no de lo que ellos, de si lo que ellos estaban haciendo era pecaminoso, sino de las prioridades que el pueblo de Judá en ese momento estaba considerando. El pueblo comienza a acostumbrarse de alguna forma en ese momento a una espiritualidad incompleta que funciona porque recordemos que de las primeras cosas que ellos hacen al regresar a Jerusalén es levantar el altar, pero también vacía, y el corazón del pueblo de Judá estaba de alguna manera embargado por muchos sentimientos. Otra cosa que estaba ocurriendo, de acuerdo a lo que podemos leer en este pasaje, es que había sido un mal año de cosechas. Recuerda que justamente el libro de Ageo comienza siendo muy específico, de hecho es de los libros que son más específicos respecto a en qué tiempo fue escrito. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino a palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué. Entonces, vemos que este mes en el que se está hablando ya era el momento en el que se tenían que comenzar a hacer las cosechas. Y el tiempo de cosecha, pues es un momento especial y había sido un muy mal año. La sequía, nos dice la palabra en versículos más adelante que leímos hace un momento, había dejado el suelo seco. El suelo estaba de verdad tan seco que se abría. Seguramente ustedes han podido observarlo si están trabajando con la tierra o es necesario hacer una zanja. ¿Qué tan difícil, hermanos, es trabajar sobre de tierra seca? Se vuelve una piedra, se vuelve algo duro. Sembrar ahí es muy difícil, no se puede, no se logra cosechar nada. Y a pesar de que ellos se habían esforzado, por supuesto, durante ese año para el momento de recoger los frutos, vemos que esto no ocurre como ellos lo estaban esperando. Ahí mismo en el versículo 10 del capítulo 1 dice, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ellos, además de esta situación, no estaban logrando cosechar en el tiempo en que era preciso hacerlo. Entonces, con grandes esperanzas en la primavera, meses antes, ellos habían seguramente estado trabajando, ¿verdad? No hay un campesino que esté trabajando la tierra con la esperanza de no recoger nada. Seguramente este trabajo tiene gran esperanza, esperando que cuando llegue el momento de la cosecha se recoja gran fruto. Se espera un buen año, pero este año las lluvias no llegaron. Este año los olivares y las viñas se encontraban casi vacíos. Tenemos un Jerusalén destruido, un templo en cimientos, un altar, personas que están construyendo sus casas y además de todo, en el momento en el que era necesario hacer la cosecha, la tierra se encuentra completamente seca y tal vez haya uno que otro fruto de la vid pequeño, seco, sin sabor por allí.
La gente solía acudir a Jerusalén con los bolsillos vacíos. Y esto también para ellos era terrible. En esta ciudad destruida, reparada solo en partes, murallas y ruinas, en memoria había de los ancianos, también nos empieza a relatar el libro de Ageo un poquito más adelante, que ellos estaban constantemente con este recuerdo de lo que había llegado a ser este templo que se encuentra destruido. Ahí mismo podemos leer rápidamente en el capítulo 2 versículo 3 que decían, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veréis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Vemos que para las personas que habían logrado tener vida también en este momento y que habían visto el templo antes de que fuera destruido y ahora lo ven en ruinas, había una especie de desilusión al ver la situación que estaba viviendo el pueblo. Estas eran las personas más ancianas. De tal forma que en este contexto, hermanos, parecía si nosotros estuviéramos viviendo ese momento, porque tal vez lo leemos de una forma muy externa muchas veces, pero ponte a pensar si hubieras estado tú en ese momento y además es el momento de la siega y no tenemos prácticamente frutos, los cuales llevar a Jerusalén, de los cuales poder vender, poder comerciar, poder salir adelante, parece que Jerusalén jamás va a volver a ser lo que un día fue. Solamente hay escombros. Por ahora tenían un altar, como lo mencionábamos, sin la dignidad de ese templo terminado, en el cual la presencia de Dios había estado descansando. Y además encontramos algo muy particular y es que al lado de este altar estaban tres varones, que es como comienza prácticamente el libro de Ageo. La palabra nos presenta a estos tres varones en esta situación. Nos presenta por un lado a Zorobabel, que es el gobernador de Judá. Nos presenta a Josué, que es el sumo sacerdote. Y también nos presenta al profeta Ageo. Y es aquí, en estos varones que están observando esta situación, puedes imaginarte, está todo destruido, el pueblo está derrotado, está triste, no ha habido cosechas, además de todo, y tenemos aquí al gobernador de Judá, al sumo sacerdote y a un profeta. Dice la palabra que están pues observando la situación. Claramente estaban ahí en el altar al lado del pueblo destruido. Y qué situación tan complicada. Mientras que ellos se encuentran allí, el Señor le da palabra a Ageo. Y si leemos ahí el versículo 2 del capítulo 1, le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, el silencio es roto. Y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, de que la casa de Jehová sea reedificada. Y luego vemos que el Señor expone lo que realmente está pasando, versículos más adelante, en el versículo 4, porque dice, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Recordemos que habían pasado 16 años de que habían puesto los primeros cimientos y el pueblo seguía pensando en su mente en ese momento en el que están Zorobabel, Josué y Ageo, aún no es tiempo. Todo está destruido, pero el pueblo de Judá sigue pensando en medio de esta situación, aún no es tiempo. Eso es lo que directamente el Señor le muestra a Ageo que tienen en su corazón. Y aquí vemos cómo el Señor desafía la actitud que ellos están teniendo. El Señor desafía esa inconsistencia que está ocurriendo en el pueblo, porque el pueblo, de alguna manera, de acuerdo a lo que redacta este libro, es que habían encontrado tiempo para hacer hogares muy cómodos, para hacerlos artesonados, amaderados, bien trabajados. No tenían recursos ni tiempo para la casa del Señor, no tenían recursos ni tiempo para servir a su obra, pero sí había recursos y sí había tiempo para su comodidad. Estaba el pueblo de Judá completamente ensimismados, como ya lo mencioné, en una actitud de desánimo, pero esa actitud de desánimo no era pasiva completamente hacia todo,
si era activa suficiente como para tener conmiseración de ellos mismos, si había tiempo suficiente como para decir, lo hemos sufrido tanto. Bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Hagamos nuestras casas, hagamos un lugar cómodo, pobrecitos de nosotros. Y entonces el Señor muestra su diagnóstico en el versículo 5 a 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor irrumpe, ¿verdad? El Señor empieza a hablar y les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe a su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad vuestros caminos. Observemos, hermanos, y meditemos. El Señor está hablando a su pueblo y les dice, mediten sobre vuestros caminos. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí en Judá? Ya que el Señor pide meditarlo, meditemos. ¿Lo que está pasando exactamente en Judá? Vemos que es un pueblo que en este momento de la historia no se está entregando a pecados escandalosos. Vemos un pueblo que no está abandonando tampoco externamente la adoración. Ellos se habían provisto del altar. El peligro que está viviendo el pueblo de Judá en este momento es mucho más sutil. Y justamente al ser mucho más sutil, también era un peligro más profundo, el cual nosotros también tenemos que meditar en nuestro corazón. Y el peligro es el siguiente, hermanos. Cosas legítimas comenzaron a ocupar el lugar central del corazón. Lo voy a repetir, cosas legítimas, cosas que en sí mismas no están mal, cosas que no son pecaminosas, cosas legítimas de hacer, comenzaron a ocupar el lugar central del corazón del pueblo de Israel, de Judá específicamente. El trabajo, la casa, la estabilidad, el día a día, cosas buenas en sí mismas que cada uno de nosotros y que ellos también debían de hacer. El asunto aquí, hermanos, es que esta situación se volvió para ellos prioritaria y mientras ellos estaban en sus prioridades, habían logrado postergar lo que Dios ya les había mandado. Y es esa forma silenciosa de mundanalidad, no amar lo malo, sino amar lo bueno de una manera desordenada, lo que vemos que está ocurriendo en este lugar, ¿verdad? En este sentido está hablando justamente al pueblo de Dios. El amar de manera desordenada cualquier otra cosa, amar de manera prioritaria cualquier otra cosa que no sea el Señor. Somos seres voluntariosos, hermanos. Hemos de reconocerlo. El Señor ha puesto una voluntad también en la vida del ser humano. Y esta voluntad constantemente clama y constantemente se levanta para querer ser reina sobre de cada una de las cosas y nuestros quehaceres diarios. Y cuando eso ocurre, como está ocurriendo aquí en el pueblo de Israel, pues al parecer la vida sigue funcionando, no está pasando nada si uno lo ve muy por encima. Pero el asunto de fondo es que el corazón del pueblo de Judá, así como el corazón pues del pueblo de Dios, de cualquiera de nosotros, puede correr el peligro de al no tener estas prioridades bien ordenadas, nuestra vida ya no esté girando alrededor del Señor. Esto no es exclusivo de Judá. Nuestro Señor Jesucristo también habló exactamente que existe este mismo peligro porque la palabra no da fruto en algunos corazones. Recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 8:14, te lo leo, hablando de justamente de las semillas que fueron lanzadas. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Una situación parecida a la que nuestro Señor Jesucristo está nombrando aquí. Vemos que lo que el Señor está diciendo no es que personas que rechazan la palabra, justo lo estamos leyendo, hablando de esta semilla, ¿verdad? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, hay una actitud que podemos tener, que se puede tener, una actitud del corazón
donde no se rechaza la palabra directamente, no se niega. En este caso, vemos que se escucha, de alguna manera se recibe, la semilla está ahí. Pero ¿qué pasa? Parecido a lo que está pasando en el pueblo de Judá, los afanes, las ocupaciones. Aquí está hablando de justamente eso, las riquezas, los placeres de la vida. Las cosas legítimas podrían ser, crecieron junto a ella y ¿qué fue lo que ocurrió? Terminaron ahogando esa semilla. La palabra no desaparece, pero deja de gobernar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo también en el pueblo de Judá. Y es lo que Ageo les está diciendo. La voluntad de Dios, pues no la están rechazando, pero está siendo desplazada. Entonces, la pregunta no es si la palabra está presente en nuestra vida muchas veces, sino que tenemos que preguntarnos, al igual que fueron ellos llamados a meditar, ¿existirán cosas legítimas que han crecido tanto hoy en nosotros que estén ahogando el gobierno del Señor en nuestro corazón? ¿Habremos acaso permitido también nosotros que alguna de las cosas que parecieran ser muy legítimas, pongamos lo que sea, el Señor nos habla y aplica esto a nuestro corazón, alguna cosa legítima que hemos permitido que crezca y crezca y ocupe nuestro tiempo y ocupe nuestro pensamiento y ocupe nuestro recurso y ocupe nuestra pasión y ocupe nuestros sueños, nuestro despertar, que ocupe ese lugar ahogando el gobierno del Señor en nuestras vidas. ¿Qué cosas buenas, necesarias y legítimas han terminado ocupando el lugar que el Señor es digno de gobernar en nuestra vida? Así es como el Señor le dice al pueblo, meditad en vuestros caminos. Regresando a nuestro pasaje justamente ahí en Ageo, vemos que el Señor no responde de inmediato con juicio. Él lo pudo haber hecho, como ya había ocurrido en años anteriores, pero tampoco vemos que el Señor inmediatamente los juzga, como comienza este libro, y los manda a reconstruir, ¿verdad? No les dice, bueno, les doy este mandato, vayan y reconstruyan y háganlo, sin ninguna otra afrenta a ellos. Antes de mandar, antes de corregir lo que externamente claramente estaba mal, que es que el templo estaba destruido, Dios hace algo muy específico. Lo que está haciendo es que está llamando a su pueblo a pensar. Eso es lo que está haciendo. Los está llamando a pensar, a que se detengan, porque vemos que dos veces en este capítulo 1 se repite la misma exhortación. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. No puede ser casualidad, hay una intención muy clara en esta frase que el Señor está dando y el Señor no les manda tampoco hagan más, esfuércense más, ¿verdad? No le dices que ustedes no se están esforzando lo suficiente, ni siquiera les dice vayan y reconstruyan y ya, les dice piensen, deténganse, piensen. El problema de Judá no es que estaba inactivo, es que no estaba discerniendo lo que les estaba ocurriendo, no lo estaban pensando. Habían vivido bien ocupados, sí que estaban bien ocupados. Ya habíamos mencionado que estas casas artesonadas hablan este estilo de madera que solamente se tenían en templos y palacios en ese momento. Y recordamos que era un lugar en ruinas, de tal manera que ni siquiera cercana había madera. Había que ir a buscarla al monte, había que cortarla, había que traerla. Es un esfuerzo, hermanos. No sé si alguien aquí ha talado un árbol o si no ha talado un árbol, por lo menos ha intentado usar un hacha y hacer un trocito de madera siquiera para leña. Cuando uno no tiene experiencia es una labor verdaderamente pesada, es una labor verdaderamente dura. Ahora, hacer todo esto para después tallarlo y hacer casas muy bonitas demostraba que el asunto de ellos es que sí estaban ocupados, pero habían perdido la atención de donde tenía que estar, habían avanzado y dejaron de evaluar el rumbo. ¿Cómo puede ser tan rápido después de 70 años de cautiverio que apenas llegaron a su lugar y en estos 16 años la prioridad fue pongámonos cómodos? Pobrecitos de nosotros, hay que acomodarnos. Pero no cualquier comodidad, hay que ver las casas muy bonitas, hay que hacer las cosas que nos hagan sentir placenteros en el lugar donde estamos. La expresión que usa el texto, este texto que acabamos de mencionar, hermanos, verdaderamente es fuerte, no solamente les está haciendo una reflexión el Señor, ¿verdad? Así como, a ver,
Judá, medita, ¿qué estás haciendo? No, es un llamado de atención a su corazón. Judá, ¿dónde estás? Es un llamado a que observen su vida como es, a que se dejen de justificar. Como lo mencionábamos, habían muchas voces, ellos decidieron escuchar su propia voz de conmiseración, decidieron escuchar la voz de los pueblos vecinos, probablemente el miedo que tenían que los gobernantes dejaran de apoyar la obra de reconstrucción que ellos tenían, y el Señor les manda a ver, no, detente, Judá, deja de ver para afuera, es necesario que mires para adentro, que te detengas y que medites el fruto real de tu vida. Judá lleva años que está viviendo, años, 16, sin cuestionar seriamente, además, cuál es el resultado de la manera de vivir que ellos están teniendo. De alguna manera ya habían vivido o habían normalizado una vida espiritual que se encontraba hasta cierto punto fragmentada. Hasta tal punto, hermanos, en que la ausencia de fruto, como lo estamos viendo en este momento, en el tiempo de cosecha, tampoco era suficientemente alarmante. Todo estaba mal. Y ellos no se habían detenido a meditar qué está ocurriendo. Es que ni siquiera está cosechando Judá en el tiempo en que era propio hacerlo. Por eso Dios no comienza hablando del templo, ¿verdad? O sea, esta no era la misión primera. Construyan un templo y listo, porque el templo es lo que satisface su corazón. El Señor está hablándole directamente al corazón del pueblo y a que examinen sus circunstancias, ¿verdad? A que dejen de culpar a la oposición que estaban viviendo de los pueblos vecinos, a que dejen de señalar a otros. El llamado es, mira cómo dice, vuestros caminos. Meditad vuestros caminos. No hay escapatoria a lo que el Señor está mandando en este momento. No le dice, meditad cuán difícil ha sido tu situación, meditad qué difícil es lo que te están diciendo, meditad lo que sea. Dice, mediten vuestros caminos. Dejen de voltear para otro lado, dejen de señalar el problema para afuera. El problema está en el orden interno de tu vida. Pueblo de Dios, es lo que estaba denunciando el Señor. Entonces, el Señor les describe la realidad que ellos ya conocían, porque claramente la estaban viviendo, pero ellos no la habían interpretado de una manera correcta. Mira cómo el Señor les pone el dedo del renglón y abre sus ojos y sus oídos y les dice en el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Está diciendo, a ver, Judá obviamente está mencionando que ya ha pasado un periodo bien largo donde ha habido siembra y ha habido cosecha, pero recogen poco. Y ellos no están haciéndose la pregunta correcta. Están comiendo y no se están saciando, no están satisfechos. La bendición del Señor no está en este momento en sus vidas para que ellos incluso puedan disfrutar el fruto del trabajo que el Señor les ha mandado. Todo es como una coladera. No importa lo que hagan, dice la palabra que es como un saco roto. Ese es el diagnóstico que Dios le da al pueblo. Y Dios les muestra a este pueblo que es evidente que ellos están trabajando, pero no están logrando saciarse, que ganan, pero nada permanece, la vida avanza, pero nada los llena, la rutina continúa, pero nada los satisface. Y vemos como el texto de una u otra forma, con varios ejemplos que da, es muy repetitivo, porque así es la vida cuando Dios ha retirado la bendición de alguna persona o de algún pueblo, de algún momento, de alguna situación. Vemos que así es la vida. Todo cuesta, nada rinde, nada alcanza. Vemos que Dios no está condenando, por supuesto, que el pueblo ha estado trabajando, ¿verdad? No les dice es que no deberían de estar ustedes sembrando. Lo que le está diciendo es, tienen una vida desordenada y altamente frustrante. Y otra vez les repite, mediten sobre vuestros caminos, medita, detente, piensa, como diciendo, no pases de largo, no pases rápido sobre esto, no busques explicar en tus propios términos, no justifiques, no espiritualices, detente y reconoce qué es lo que está pasando. Sabemos, hermanos, cómo Dios conoce nuestro corazón y el Señor sabe que el corazón humano, nuestro corazón es experto en justificarse.
Y por eso insiste y está llamando al pueblo antes de exigirles esa obediencia visible que era necesaria de reconstruir el templo. Él confronta su corazón. Cuando Dios ha dejado de ocupar ese centro, Él sabe que el corazón humano empieza a perder esa coherencia que nosotros tenemos y empezamos así a justificarnos. El problema no era que el pueblo no, nada más estaba ocupado, sino que en qué estaba ocupado primero. Y lo mismo nosotros hoy tenemos que pensar. Nos encontramos ocupados. Todos aquí yo creo que si nos preguntan cómo tuviste esta semana, fue una semana muy ocupada. Tal vez muchos de nosotros estamos en esa condición. Y aquí están llamados a meditar. Sí, tuviste una semana muy ocupada, pero ¿ocupada en qué? ¿Cuál fue la prioridad de de tu ocupación? Si el Señor aún está haciendo esta obra también en tu vida, tienes que recordar, o incluso si tú estás escuchando este mensaje y todavía no llegas a salvación, también tienes que saber que este texto también habla con seriedad a los que viven sin Dios. Por supuesto, vemos que está hablando aquí al pueblo de Judá, pero también vemos una descripción anticipada de lo que es una vida cuando Dios no se encuentra en el centro. Uno puede sembrar mucho, uno puede sentir que está avanzando, uno puede sentir que está logrando cosas, uno puede tener llenísima su agenda, uno puede vivir de cualquier manera así, vacío, comiendo y no saciándose, bebiendo y quedando insatisfecho, vestiéndose sin calentarse, como lo dice la palabra, ganar, pero perderlo todo en el fondo. Y también el Señor te lleva a meditar, si tú estás escuchando estas palabras y no has venido a salvación, la tragedia que es una vida sin Dios. Vemos la situación en este momento del pueblo de Judá, pero una vida sin Dios, una vida que puede tener mucho movimiento, pero que no tenga dirección, una vida que puede estar llena de actividad, pero que no tenga sentido, que puede tener logros, pero que no tiene descanso. La vida que cada uno de nosotros tenía antes de Cristo es una vida seca. Si tú estás sin Cristo, debes de reconocer que tu vida está estéril, que tu vida está desperdiciada. Y no lo exagero, nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tienes que meditar en esta situación esta mañana. Hasta aquí Dios ha llevado al pueblo a mirarse, le ha mostrado el resultado de sus caminos, ya directamente les ha dicho qué es lo que está ocurriendo y ahora es el momento en el que el Señor va a hacer algo decisivo y se va a identificar a sí mismo como la causa de lo que están viviendo, ¿no? Ahí es como primeramente les llama a Israel y a Judá, ¿no te llama la atención que todo lo que estás haciendo no está teniendo un fruto? Ahora leamos, hermanos, ahí mismo en Ageo, el versículo 9 a 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. De forma que Dios no permite, primero les dice, mire, pueblo de Judá, tú estás en esta situación, y después no permite que ellos piensen que lo que están viviendo es simplemente una circunstancia. Dios no permite que se lo atañen este momento o este año de mala cosecha, no permite que se lo atañen al clima. No es la economía, no es la oposición que está ocurriendo de los pueblos para que no construyan. Aquí el Señor les está dando el motivo claro y les dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros, subraya en tu mente, corre a su propia casa. Él no les deja lugar a que se pongan creativos y se pongan a pensar, ¿por qué será que el Señor nos está demarcando que las cosas no van bien? Él les dice, por cuanto mi casa está desierta. No dice porque cuidan su casa, dice porque atienden, no dice porque atienden su responsabilidad. El asunto que les está en este momento diciendo el Señor, el problema es que ustedes corren, corren.
Esa es la palabra que usa, o se apresuran en algunas otras traducciones. Eso quiere decir que le está diciendo, Judá, hay una urgencia. Sí tienes urgencia, pero esa urgencia que tienes es una urgencia a lo propio. Eres bien diligente en lo personal, pero la casa de Dios está permaneciendo desierta. Y entonces Dios responde con una acción proporcional a la actitud que está teniendo su pueblo. Y esa actitud proporcional es, si el pueblo ha detenido la obra de Dios, Dios está llamando su atención y les dice, yo estoy deteniendo también la lluvia. Dios no está destruyendo a su pueblo, pero les está enseñando y está de alguna manera cercando el camino para que ellos puedan meditar. Parece que es un acto muy severo, hermanos, o sea, para una nación destruida, que no tiene ningún tipo de tesoro, que no tiene nada. Imagínalo así, no tiene nada, que está llegando a las ruinas. Y lo único que tiene es su tierra. La única provisión de la cual puede tener es sembrar algo y que eso que está sembrando, pues en el tiempo de cosecha, dé su fruto. Para un pueblo que no tiene nada, el hecho de que no llueva y la tierra se encuentre seca y no haya dado fruto, es la miseria total. Es la miseria total. No hay más a dónde ir, no hay que comer, no hay que cosechar. Y pareciera que esto es muy duro, pero Dios está permitiendo que su pueblo, Dios, perdón, no está permitiendo que su pueblo prospere cómodamente lejos de él. Él está poniendo este freno. El Señor vemos que en su misericordia no lo está abandonando en su pecado. Vemos cómo Dios interrumpe esta comodidad que está viviendo Judá para restaurar la comunión. Y así nosotros también, hermanos, tenemos y somos llamados a considerar nuestros caminos. No simplemente evaluar nuestras decisiones o nuestras estrategias, nos llama a considerar seriamente el trato que Dios está teniendo con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos tan inmersos en nuestras propias vidas, que en nuestras propias agendas, en nuestras responsabilidades, que dejamos verdaderamente al Señor en segundo plano, aunque verbalmente lo digamos con nuestras acciones, y luego resulta en alguna etapa de nuestra vida que las cosas no marchan como estamos esperando, como le está pasando aquí a Judá. Y nuestra reacción más natural cuando estas cosas pasan, cuando no sé, no está saliendo un trabajo, cuando tenemos alguna dificultad de salud, alguna dificultad económica, resulta que nuestra acción más natural suele ser redoblar esfuerzos, ¿verdad? Ah, es que no está saliendo, voy a poner cualquier ejemplo, el emprendimiento o un negocio. No está saliendo, voy a reforzar el esfuerzo, voy a hacer esto, voy a apretar más la agenda, me voy a afanar más, me voy a preocupar más, voy a intentarlo más, voy a orar más incluso, pero ahí suele ser nuestra oración, una oración pidiéndole a Dios que respalde algo que ya decidimos, no para discernir si Él está trabajando en nuestro corazón. Muchas veces no oramos para pedir su guía y la dependencia. Señor, guíame antes de cualquier otra cosa. Es que debo hacer esto. Señor, guíame, es momento de tomar esta decisión, pero muchas veces oramos para que el Señor más bien nos respalde cuando ya hicimos lo que queríamos. Señor, no está saliendo, ayúdame con esto. Señor, no está saliendo otro. Por favor, tu mano en esto. Sé que tú no nos vas a dejar. Y el Señor tiene misericordia, hermanos, pero lo que nos está mostrando este pasaje de la Escritura es que es también necesario detenernos cuando las cosas nos están saliendo mal, de una forma no planeada, no solamente para pedir la bendición de Dios, sino detenernos y escuchar la voz de Dios como la está diciendo al pueblo de Judá, meditar en vuestros caminos. ¿Será que lo que estoy haciendo verdaderamente, o la actitud que estoy tomando, o el proyecto que estoy emprendiendo, lo que sea, realmente está poniendo a Dios por delante? Muchas veces seguimos sin detenernos, sin preguntar, y esta es una forma en la que Dios utiliza para llamar nuestra atención a algo más profundo, para que consideremos nuestros caminos. Y para ello tenemos nosotros que reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida no va a ser obra en ningún sentido de la casualidad. Tenemos que reconocer, como en Lamentaciones 3:40, te lo leo, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esta siempre ha sido la actitud del pueblo de Dios, te lo vuelvo a repetir, escudriñemos nuestros caminos y busquemos
y volvamos a Jehová. Siempre es necesario primero, hermanos, meditar en dónde estamos. Por supuesto, no es una meditación al vacío, ¿verdad? No es una meditación a profundizar dentro de nosotros algo, no se refiere a eso. Meditar significa primero escuchar las palabras del Señor, buscarlas, permanecer en su consejo. Y una vez que estamos llenos de la escritura, entonces sí, estar constantemente meditando sobre de ellas, escudriñando su palabra. Y no solo escudriñando su palabra, sino escudriñando nuestro camino. La verdad es que muchas veces es mucho más sencillo hacerlo primero, escudriñar la palabra, como ahora abrimos, leemos un texto, ya entendimos el contexto histórico, ya entendimos el contexto teológico, ya entendimos la enseñanza de Ageo, pero muchas veces nos cuesta trabajo cuando se trata de meditad vuestros caminos, como lo dijo Ageo, como lo estamos leyendo en Lamentaciones, escudriña tu camino. Es sencillo meditar muchas veces sobre la enseñanza bíblica, pero cuando esto aplica a nuestro corazón, meditar nuestros caminos. Y mira como dice el autor, busquemos y volvamos a Jehová. Con esta misma actitud debemos, nosotros prácticamente estamos terminando el año. Buen momento para hacerlo, no el único, debiese ser un ejercicio diario, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos terminando el año, también pensar, meditemos nuestros caminos, escudriñemos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice el autor, busquemos y volvamos. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ese es el corazón humano. Somos insensatos, no consideramos la sabiduría, no escuchamos al Señor, torcemos nuestro camino y después dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Oh, no están saliendo las cosas. Uf, estas pruebas que estoy viviendo. Y el Señor nos dice, medita, medita, medita. Vemos que el Señor, después de exponer el diagnóstico y revelar la causa por la que está pasando el pueblo de Judá, no lo va a dejar en una introspección indefinida, ¿verdad? No sé, o sea, el ejercicio al que está llamando el Señor es un ejercicio del corazón profundo, pero no se trataba, como ya lo mencioné, de una introspección profunda en la que el pueblo de Judá ha de encontrar la verdad en sí mismo. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos. Dios no llama a Judá a entretenerse analizando sus desdichas. De hecho, ellos ya habían vivido mucho tiempo en eso, 16 años nada más, ¿verdad? No le está diciendo, a ver, medita cuánto has estado sufriendo, medita en eso. No, el Señor los está llamando a salir de este lugar, a salir de este parálisis que están viviendo con un llamado muy claro. Mira, ahí en el versículo 8 de Ageo, dice, del capítulo 1, y les dice, bueno, ¿ya lo meditaste? Va una instrucción ahora sí directa. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. De tal forma que, a ver, cuando el Señor nos está llamando, hermanos, a meditar en nuestros caminos, a considerarlos, no se queda nada más ahí, no se queda nada más en el deseo de señalar, oh sí, lo he hecho mal, podría hacerlo mejor, no se queda nada más ahí. El arrepentimiento bíblico que encontramos no es contemplativo nada más, ¿verdad? No está contemplando y meditando qué podría ser mejor, es obediente. Y en este punto ya Dios no le está pidiendo al pueblo de Judá que comprendan todo, simplemente les dice qué hay que hacer. Ellos lo sabían y lo debían hacer y les dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. El pueblo había sido muy hábil en explicar su demora, habían aprendido a vivir en el templo inconcluso, se habían acostumbrado a esta espiritualidad que mencionamos, una especie de una espiritualidad interrumpida, y el Señor les da una orden inmediata, subid, traed, reedificad. ¿Ya meditaste? Bueno, es momento de obedecer, es momento de llevar esto a la acción, subir, traer, reedificar. El Señor, la verdad es que no les está pidiendo algo extraordinario. Si te das cuenta, no hay instrucciones muy complicadas en lo que el Señor les está diciendo. Y este es el asunto, hermanos, que el Señor no está pidiendo algo extraordinario. Les está pidiendo reordenen lo ordinario, reordenen la prioridad, la madera que habían conseguido de gran precio para edificar sus propias casas. Ahora les está diciendo, bueno, esa madera, ustedes ya saben dónde encontrarla. Es necesario que la tomen
y que se esfuercen. Ese esfuerzo no era nuevo, ese esfuerzo ya lo habían ellos estado haciendo para ellos mismos, pero que lo hagan diferente. Les cambió el objeto de su esfuerzo. Dijo, a ver, ya, basta de sus casas, basta de su comodidad. Ustedes ya conocen el camino, ya saben subir al monte, claramente habían estado artesonando sus casas, ya saben traer madera, pues vayan a hacer lo que ustedes ya saben hacer. Suban y traigan la madera, pero luego ya no le dice y vayan y sigan artesonándolas, ¿verdad? Le dice, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Es un mensaje muy corto, hermanos, es decisivo. Ya no había espacio para dilatar, ya no había espacio para pensar, ¿y qué será lo que el Señor nos está diciendo? Ahora sí, el Señor está exigiendo una respuesta al pueblo de Judá. ¿Y qué pasa? Mira el versículo 12 de este mismo capítulo 1. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Em, Ellos escuchan. El pueblo no necesitaba resolver sus circunstancias en este momento, ahora ya no tenían, a ver, ya deja de estar pensando si los pueblos vecinos te dicen que no vas a poder, deja de estar pensando en ti mismo, sencillamente escucha. Y miren el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto empieza ya a apuntalar hacia el cierre de este mensaje. No quiero pasarlo de largo, hermanos. Cuando nosotros estamos leyendo que habló por mandato de Jehová al pueblo, ¿qué fue lo que les dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová, yo estoy con vosotros. Lo que está afirmando no está refiriéndose nada más a claramente que el Señor es el Dios de Israel, el Dios de Judá, sino que en este momento Dios se presenta en esta situación tan complicada. Y tan solo piensa, hermano, imagínate, medita un momento, como decíamos al principio, este lugar desolado, este lugar destruido, este lugar en el que todo el mundo está desanimado, en el que no hay cosecha, en esta situación tan terrible, escuchar las palabras del Señor, yo estoy con vosotros. Mira qué hermoso que el Señor no se presenta aquí tan solo como un observador solitario, ¿verdad? Ahí, bueno, yo los estoy observando, Judá, te estoy viendo, a ver si obedeces. No les dice eso, no se presenta lejano. Vean qué hermoso, qué misericordioso es nuestro Señor, en el que aún en medio de esta situación en la que el pueblo había estado aletargado, desobediente en sus propias prioridades, ¿qué les está diciendo? Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. El Señor se hace cercano a esta situación. Vemos en los versículos anteriores que Dios había dejado muy claro que todo dependía de Él, ¿verdad? Ya Él les había dejado, yo detuve la lluvia, yo llamé la sequía, yo disipé el fruto como un soplo, yo lo hice. Ya el pueblo de Israel ahora lo está escuchando, ya sabe, ay, hay una causa y esta causa es Dios. Todo esto que nos está aconteciendo, toda esta situación tan terrible que nos está ocurriendo, ya está siendo propiciada por parte de Dios. Nada de lo que el pueblo estaba experimentando, el Señor le llama a ver, está fuera de mi control, no está fuera. El éxito, la frustración, la abundancia, la escasez están bajo la mano del Señor, siempre bajo la mano del Señor. Ahora cuando el pueblo oye, dice la palabra que ellos temen, y Dios declara con soberanía que Él es el que los sostiene y les dice, yo estoy con vosotros. Él les dice, Judá, no estoy contra vosotros, a pesar de que están viviendo una situación tan complicada, a lo mejor alguno lo llegó a pensar, ¿verdad? ¿De qué nos sirvió como el pueblo de Israel? Recordamos, salía de la casa de Egipto, ¿verdad? Y estaban recordando constantemente lo que habían dejado y que allá podían tener otro tipo de alimentos y algunos en su corazón seguían esclavos en Egipto. Y en este momento el Señor les recuerda, yo estoy con vosotros, yo estoy a favor de ustedes, Judá, no estoy en tu contra.
Ya el pueblo de Judá, que había vivido pensando que todo dependía de su organización, de su esfuerzo, que su capacidad o su misión era sacar adelante la vida, y Ageo les enseña y les trae esta palabra y les dice, están viviendo una ilusión. Y el Señor les está mostrando cómo todo eso es una ilusión. Y el Señor les retira su favor. Y cuando el Señor retira su favor, nada rinde, nada se puede sostener. Y Él les recuerda de quién depende todo lo que tienes, todo lo que vives. Recuerda cómo la presencia, recuerdan que habíamos estudiado cómo la presencia de Dios había abandonado el templo antes de que fuera tomado por Babilonia. Te lo voy a leer rápidamente, eso lo leímos el domingo antepasado en Ezequiel 10:18. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ese pasaje que leímos y que podemos sencillamente leer rápido nos recuerda antes de que fueran asediados por Babilonia cómo la presencia de Dios los dejó. No había juicio más severo, todavía ni siquiera habían ocurrido la destrucción, pero ya la presencia de Dios los había dejado. Esa era la situación más complicada. El peligro no era nada más tener un templo inconcluso, hermanos. El peligro es que ellos no estaban valorando el vivir para el Señor, no estaban simplemente acostumbrados ya. La presencia de Dios se había ido tan cercana como la tenían, y ellos se habían acostumbrado a vivir así, a vivir inconclusos. Aprendieron a vivir y funcionar sin estar pensando, considerar constantemente poner sus caminos delante de Dios. Y entonces el Señor, mira, después de todo este tiempo, después de que su presencia había salido del templo, les dice, yo estoy con vosotros. ¿Lo olvidaron? Yo estoy con vosotros. ¿Qué pasa, Judá? No es una frase ligera, hermanos. Ahorita la podemos solamente leer y decir, ay, qué bello pasaje. No, hermanos, pensar que la presencia de Dios estaba con ellos, la afirmación de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Aquí el pueblo está aprendiendo algo esencial. Todo depende del Señor. Les está recordando, no te olvides, todo depende de mí. La lluvia, el fruto, el ánimo para obedecer, inclusive. Israel depende de mí. Y cuando Dios se retira, como había pasado, la vida se queda vacía. Dios está con nosotros. La escritura es clara. La diferencia entre avanzar o fracasar, entre obedecer o desgastarnos inútilmente. Hermanos, escúchalo bien y guardémoslo en nuestro corazón. La diferencia entre desgastarnos y obedecer no está en nuestra capacidad, está en una sola cosa. La diferencia entre lo que haga cualquier persona en esta vida y en esta tierra está en una sola cosa. Está en si Dios está verdaderamente con nosotros. ¿Cómo no hemos de valorar esto? Salmo 127:1, recuerda, y el salmista lo sabía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todo hombre que ha caminado con el Señor lo sabe. Hasta en estos detalles, hermanos, tampoco es poético. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que lo edifican. A una edificación, si nosotros pensamos aún nuestros mejores sistemas de seguridad, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es nuestra vida. Cuando Dios no está, cualquier esfuerzo se vuelve inútil. Israel lo aprendió también en Ai. Después de Jericó avanzaron confiados sin consultar a Dios, y el texto dice, no lo vamos a leer, pero dice que Israel huyó delante de los hombres de Ai. No les faltaba número en aquella guerra, no era una mala estrategia, Dios no estaba con ellos. Constantemente lo olvidamos, hermanos. Llegamos a este punto de decir, Dios estaba con ellos, y sencillamente lo pasamos de largo. ¿Recuerdas qué pasó con Sansón?
Sansón también lo aprendió de una manera muy trágica. Conservaba la fuerza exterior, conservaba la memoria de las antiguas victorias, pero la escritura dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Se sentía tan fuerte en sus propias fuerzas, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado con él, seguía luchando, pero ya no estaba Dios con él y terminó de una manera devastadora. Actuar como si Dios estuviera con nosotros cuando Él ya no respalda el camino que llevamos. Pasó. Judá lo vio con horror en los días de Ezequiel. Ahora ya estamos viendo el momento del templo, ¿verdad? Pero en los días de Ezequiel el edificio permanecía, el continuaba, pero la gloria de Jehová ya no estaba en el templo. Puedes imaginarlo. Ahí estaban, seguían haciendo ritos. eh, eh, y ya el Señor no se encontraba con ellos en los rituales que estaban haciendo. Ya de nada servía. La estructura quedó, la presencia se fue. No puede haber un juicio más severo, hermanos. No la ruina inmediata, sino aprender a vivir y a funcionar sin Dios. Como ahí, pues quedó el templo, seguimos haciendo nuestras cosas. Todos los días me paro, todos los días hago mi devocional, todos los días medio estoy con los niños y hablamos de esto y lo otro, todos los días trabajo, todos los días y aprendemos a vivir sin Dios creyendo que todo sigue normal. Es una actitud verdadera del corazón. Moisés pudo enfrentar a Faraón. Por otro lado, recordemos por qué pudo hacerlo, hermanos. ¿Por qué Moisés pudo pararse frente a aquel hombre que en ese momento probablemente era el hombre que tenía más poder terrenalmente hablando contra la nación más poderosa? No era porque era elocuente, nosotros recordamos, sino porque Dios le dijo, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Recuerdas? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Josué pudo avanzar contra ciudades fortificadas, tampoco fue menor, y la misma situación no fue porque el ejército fuera superior, sino porque Dios le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Recuerdas cuando estaban, pues justamente ya Moisés cansado, él no iba a pasar a la tierra prometida, y qué es lo que se le dice a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, estaré contigo. El pequeño remanente de Ageo pudo comenzar la obra no porque tuviera recursos, hermanos, y es algo que ellos ya no estaban viendo. El pequeño remanente en este libro de Ageo está ahí y están viviendo y están teniendo toda esta situación porque Dios dijo, yo estoy con vosotros. De tal manera que la diferencia nunca es la fuerza del hombre, es la presencia de Dios y no podemos nosotros olvidarlo. Ahora quisiera llamar a recordar, hermanos, ¿no te suena familiar a una expresión que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:20? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vemos, por supuesto, ya la plenitud de la revelación, nuestro Señor Jesucristo mismo, el Señor resucitado hablando, el que gobierna el cielo y la tierra, declarando la verdad a los suyos, declarando la verdad a su iglesia. Hermanos, no debería ser motivo no para ignorar, para estar en nuestras propias cosas, sino en considerar verdaderamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros, la presencia de Dios con nosotros, no de forma intermitente, sino sosteniendo su obra, sosteniendo nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? Si Dios está con nosotros, no hay lugar para la obediencia a medias. Esta promesa es, por supuesto, una promesa que el Señor cumple, que nosotros creemos, que decimos amén, pero no solo decimos amén, ¿cómo la vivimos? No es posible saber que el Señor está con nosotros y vivir a medias. No es posible saber y vivir del privilegio de saber que el Señor está con nosotros y tener las prioridades invertidas con un templo inconcluso, como lo estaba viviendo Judá, con una entrega parcial en nuestras vidas y decimos valorar su presencia, como lo decimos muchas veces. Somos felices receptores de la gracia de Dios, pero hermanos, más que receptores, la pregunta es, ¿somos agentes de la misma gracia en nuestras prioridades y el servicio a Dios? En nuestras prioridades, la presencia de Dios
En ningún momento se vuelve un permiso para la comodidad de los suyos. Y es constante que le pase a su pueblo esto. La presencia de Dios siempre debe ser una razón para rendirnos completamente a Él. La presencia de Dios, el hecho de que Dios esté con nosotros, hermanos, quiero llevarte a ver esto. El hecho de que Dios esté con nosotros, de que el Señor esté con nosotros, no nos exime del esfuerzo. El hecho de que Dios estuviera con Judá no eximía a Judá del esfuerzo. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a ninguna clase de salvación por obras aquí, pero sí exige que demos una mirada mucho más honesta a nuestro diario andar, ¿verdad? Llegamos a un punto, a una pregunta profunda que me gustaría que nos hagamos esta mañana. ¿Entendemos realmente lo que significa que el Señor esté con nosotros? ¿Entendemos realmente esto? ¿Lo valoramos? Porque decir Dios está con nosotros, por supuesto, es afirmar algo inmenso. Hermanos, el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Las naciones temblaban, literalmente temblaban de saber que el Dios de Israel estaba con ellos. Los pueblos se estremecían. ¿Qué más nosotros podemos decir cuando afirmamos Dios está con nosotros o tan solo lo vemos como algo sencillo, algo superfluo? El Dios santo, soberano, eterno, no se ha retirado, no ha abandonado su obra, no ha dejado a su pueblo a merced de sus fuerzas. No caminamos solos, hermano. Acuérdate de esto. Es necesario que nos acordemos todos los días cuando nos levantamos. No camino solo. Oye, ¿será que es relevante para Dios tu vida? ¿Será que es relevante para Dios lo que haces todos los días? No importa tu edad. No importa si eres un niño, un joven, un adulto, un anciano, no importa. ¿Será relevante? Por supuesto es relevante, hermanos. Dios ve lo que hacemos. Dios ve el corazón y las cosas, cómo las hacemos, la actitud con la que lo hacemos. El Señor sabe cuánto valoramos que Él esté con nosotros verdaderamente. Que nosotros recordemos que no caminamos solos, no estamos en nuestras prioridades solos, nada más yendo a trabajar o quedándonos en casa, limpiando la casa, construyendo nuestra casa, cuidando a los niños o en cualquier etapa que te encuentres. De eso no se trata la vida. El Señor sacude a Judá y les dice, de esto no se trata la vida, ¿qué te pasa? Y eso mismo nos sacude el día de hoy recordándonos, no caminamos solos, no obedecemos solos. Hermanos, no perseveramos solos, no podemos solos. El Señor nos recuerda, no podemos dar un solo fruto si el Señor no está con nosotros, secos, estériles sin Él. Y sin embargo, con cuánta facilidad vivimos como si esa presencia de Dios fuera irrelevante en nuestras decisiones cotidianas, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en nuestros chistes, en nuestra falta de urgencia en predicar el Evangelio. Parece que estamos en nuestras propias agendas. ¿Qué pasaría si un testigo nos fuera puesto para acompañarnos día y noche, a ti o a mí, y nos observara y tomara nota de cada detalle de nuestra vida? Hermano, piensa, ¿qué diría ese reporte? Con honestidad. Lo mencionamos el domingo, hace 8 días, que el Señor nos dio oportunidad de compartir. Somos tan buenos en perfeccionar nuestra apariencia de piedad al pasar de los años. No nos gusta que nos vean como débiles, que nos vean aún como que llegamos a equivocarnos, como que llegamos a pecar, ¿verdad? Y perfeccionamos tanto nuestra apariencia de piedad. ¿Qué importa? Vil y despreciados. ¿Qué importa, hermanos? También es sencillo que nos acostumbremos a la idea de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Lo cantamos constantemente, pero no siempre vivimos como quienes han comprendido el peso de esa verdad. Organizamos nuestra vida, fijamos nuestras prioridades, llenamos las agendas, tomamos decisiones y muchas veces lo hacemos como si todo dependiera de nosotros. Voy a hacer, cómo voy a pasar estas fechas, que si esto, que si lo otro, voy a viajar, como si la presencia de Dios fuera un añadido y no el centro que está ordenando nuestra vida. Y aquí vemos al pueblo de Judá que está llegando a este punto. Ellos no negaron a Dios, ellos no abandonaron la fe, simplemente habían aprendido a vivir un templo inconcluso, una obediencia postergada, una espiritualidad acomodada.
y el peligro de una rebeldía no abierta. Simplemente ellos habían perdido el asombro, el amor, la pasión de saber que el Señor estaba con ellos, que el Señor aún los acompañaba. Y el Señor les habla por medio de Ageo. No solo los llama a trabajar, mira el Señor tan amoroso que tenemos, los llama a considerar, ¿verdad? Él pudo, de verdad, aplastarlos, pero los llama a considerar. Estás teniendo una entrega parcial, Judá. Olvidaste que la presencia es lo más valioso que tienes. Y la verdad es que el Señor está con nosotros. Debería producir no solo consuelo, también hermanos debería producir temor. Aquí leímos en la escritura que ellos sintieron temor, porque si Dios está con nosotros, entonces nuestra vida no puede ser vivida a la ligera. Si Dios está con nosotros, no puede ser. El pueblo de Israel lo tenía muy claro. Si Dios está con nosotros, verdaderamente hemos de mantenernos caminando conforme la obediencia que Él nos ha pedido. Y mira lo que pasa en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo de sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mira cómo el Señor ahora, después de que ha hablado, hace algo maravilloso. Despierta el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josadac y el espíritu del resto del pueblo. Ellos habían estado observando esta situación hasta versículos anteriores y aquí el Señor en su soberanía hace algo. Leamos con cuidado cómo hay un orden que no es casual. Lo primero que ocurre no es que despierta al pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La predicación de la palabra de Dios. Dios habla, Dios ha estado hablando y hablando y hablando y habla con claridad, habla Ageo. Vemos que el pueblo oye lo que Dios tiene que decir, no oyen solo un nombre, no oyen una reflexión, oyen las palabras de Dios. Y una vez que las palabras de Dios son predicadas, antes de que haya cualquier tipo de movimiento, antes de que haya cualquier tipo de obediencia, que es la que leeremos en algún sermón posterior, antes de que algo empiece a cambiar dentro, Dios se revela por medio de su palabra. El Señor irrumpe el silencio. El Señor es el que habla. El Señor está viendo a estos tres hombres observar y al pueblo derrotado y el Señor habla. Y el pueblo escucha y dice que teme. El pueblo teme. No es un detalle menor, no es un miedo irracional lo que está sintiendo el pueblo de Judá en este momento. El pueblo entiende que si Dios ha hablado, lo que he dicho es verdad. Dios está hablando y no busca suavizar ese mensaje. Así ocurre también en este tiempo. El pueblo deja de mirarse a sí mismo como el juez de la situación y se coloca debajo de la palabra de Dios. Es bien necesario, hermanos, para que nosotros andemos en los caminos del Señor, primeramente, escuchar sus palabras, dejar de nuestros propios razonamientos y someternos completamente a su palabra. Dios sigue hablando a su iglesia domingo a domingo. Hoy lo está haciendo, lo sigue haciendo. Sería un error profundo pensar que esto ocurre solamente para alimentar nuestra curiosidad teológica o para apaciguar momentáneamente nuestra conciencia. Ya cumplí, si no los hermanos van a empezar a decirme por el WhatsApp por qué no fui o lo que sea. La palabra de Dios no nos es dada solamente para ser escuchada, sino una consecuencia, ni para que la acumulemos. Vemos cómo el Señor habla y necesitamos tener una disposición real para obedecer. Pero esto ocurre cuando Dios despierta el espíritu del hombre. Ahí es a donde se sostiene. Nosotros somos responsables. Amigo o amiga que nos escuchas, eres responsable delante de Dios de obedecer. Dios es soberano para obrar, pero nosotros somos responsables delante de Él. La acumulación de mensajes, la familiaridad con la escritura, por buenas intenciones que tenga, no nos sirve de nada, hermanos. La palabra es necesaria que sea recibida en el corazón y que obre internamente.
Debemos detenernos con honestidad delante del Señor porque muchos de nosotros escuchamos la palabra con regularidad, la mayoría de nosotros lo hacemos. Conocemos la doctrina, sabemos que es correcto, reconocemos cuando Dios nos está confrontando. Pero hermanos, una cosa es reconocer, como hoy lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, y otra muy distinta es someternos a lo que el Señor nos está pidiendo. Judá no solo entendió el mensaje, se colocó por debajo del mensaje. Y esa fue una gran diferencia que vemos en el desarrollo del libro de Ageo. Cuando el texto dice que Jehová despertó su espíritu, no está describiendo que les dio un impulso emocional, ¿verdad? No hubo un entusiasmo pasajero en Judá. Está hablando de que hubo una disposición nueva producida por parte de Dios. Y después de que esto ocurre, la obediencia viene. El despertar divino, podemos ver que no termina en palabras elevadas, no dice, y ellos despertaron y se emocionaron nada más, sino que termina en una acción visible. ¿Cómo podemos saber que el Señor está despertando a los suyos? Porque una vez que despierta, ellos vienen y trabajan. Ellos vienen y trabajan. Eso es muy importante. No solamente es un tema espectacular o emocional, es una obediencia constante, real. El pueblo ya no espera más a que se resuelva. Mira que pues no había habido lluvia, no había frutos y ellos no dicen, bueno, primeramente que llegue la lluvia, primeramente queremos una garantía de que si empezamos a hacer las cosas van a empezar a marchar bien. No, ellos sencillamente comienzan a trabajar sabiendo que el Señor está con ellos. Y así se nos confronta una idea muy arraigada, la de esperar, hermanos, muchas veces las condiciones para obedecer. Ageo muestra esa obediencia verdadera en las circunstancias en las que ellos están, en las circunstancias en las que no están cambiando. La obra empezó aun cuando la economía y toda la situación que ellos estaban viviendo no había cambiado. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que recibimos? ¿La escuchamos como información o verdaderamente la tomamos como autoridad en nuestra vida, hermanos? ¿Permitimos que nos confronte o que solo nos informe? Mientras tratemos a la palabra de Dios como algo que podemos oír sin responder, vamos a seguir espiritualmente inmóviles, aunque estemos llenos de actividades, aunque estemos llenos de conocimientos. Debemos dejar de tratar la palabra de Dios como algo que tan solo podemos escuchar y quedarnos quietos. Si tú en esta mañana también estás escuchando la palabra y no vives delante de Dios, tienes que tener claro que Ageo no nos presenta a personas ignorantes de Dios, nos presenta a personas que habían aprendido a vivir sin Él en el centro. En este libro vemos a gente que no es atea, que era autosuficiente espiritual, y esa es la condición profundamente peligrosa en la que constantemente el hombre se encuentra. El hombre puede oír la palabra, puede entenderla, puede estar de acuerdo con ella y aún así permanecer espiritualmente muerto. Y la escritura nos dice que el hombre sin Dios no es que se encuentre enfermo. Escúchalo con tus oídos naturales si es que no has venido a vida, pero es necesario que la escuchas. Si no has venido a Dios, la palabra no dice que estés enfermo, dice que el hombre sin Dios está muerto. No dice que necesita un estímulo, dice que necesita vida. Por eso es muy claro el texto, dice Jehová despertó el espíritu. Es necesario que entiendas que nadie se despierta a sí mismo. Nadie se regenera por voluntad propia, nadie entra en la vida de Dios porque decidió hacerlo mejor. Hoy sí, el siguiente año, seguramente voy a tomar la determinación de acercarme más al Señor. El Señor derriba toda esa ilusión de control, toda los intentos de cambiar toda esperanza de hacer algo moralmente correcto para estar presentables delante de Él. No es posible. Y eso es muy incómodo, es muy denigrante para el hombre. El mismo Dios que es soberano para dar vida habla y cuando Dios habla, el hombre no puede quedar excusado.
Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amiga que nos escuchas, el problema del hombre no es que Dios no hable. El hombre es responsable delante de Dios. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles son las cosas que tú amas nuevamente? ¿Cuáles son las prioridades? Mira tu vida, mira lo que haces con tu tiempo y ahí encontrarás qué es aquello que estás amando. Escuchar la palabra y permanecer igual, un endurecimiento progresivo, sobre todo aquellos que constantemente se exponen a la palabra. Cuando uno escucha la verdad y no se somete, está siendo rebelde. Y el Evangelio no nos dice, bueno, entonces, ¿qué debes hacer? Haz algo para salvarte. En realidad es mucho más humillante que eso. No podemos salvarnos, no puedes salvarte. Pero también el Señor es misericordioso y nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué habrías de esperarte? Sobre todo cuando uno es niño, es joven y piensa, bueno, estas cosas ya me importarán siendo adulto, ya habrá tiempo. Los niños, los jóvenes, adultos, ancianos, todos somos llamados a rendir cuentas en cualquier momento. Ninguno de nosotros tiene algún tipo de seguro de vida. Vas a ser llamado, vas a ser llamada. La pregunta entonces, ¿estás dispuesto a reconocer tu condición delante de Dios? Sin excusas, sin negociación, sin esconderte atrás de la actividad. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Terminaré brevemente este pasaje. eh, Nos muestra con mucha claridad cómo Dios habla, el hombre oye y Dios obra. Nada comienza en la autosuficiencia humana. Nada queda sin consecuencia cuando Dios se revela. El pueblo de Judá no fue restaurado por su esfuerzo, no fue restaurado por su organización, sino porque el Señor habló, el Espíritu los despertó y los llevó a obedecer. Ageo, hermanos, nos recuerda que la vida del pueblo de Dios no solo se encuentra orden, fruto y sentido cuando está enteramente dependiendo de Él. Es necesario Es necesario, hermanos, que recordemos que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, cualquiera, la más mínima que hagamos en la que Dios no sea el centro, se está volviendo estéril. No importa cuánto sabemos ni cuánto hacemos, sino cuánto hacemos la palabra que Dios nos ha mandado. Y que meditemos en estas palabras de Ageo, recordando que debemos de vivir en plena dependencia de Él y que el Señor nos pueda ayudar a caminar con el centro bien puesto para su gloria. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos has dejado testimonio a través de Ageo y el tratamiento que diste en esta situación al pueblo de Judá. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tú no abandonas a los tuyos, no abandonas a tus hijos, Señor, y también tenemos certeza en que tú no nos has dejado a ninguno de nosotros, tus hijos. Señor, muchas veces hemos sido tardos para escuchar y hemos puesto prioridades en nuestra vida. Ayúdanos a reconocerlos, a no endurecernos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto. Ayúdanos a valorar que tú estás con nosotros, a creerlo con todo nuestro corazón, a vivir en conformidad a tu presencia, a vivir en conformidad a poder servir al único Dios viviente, Señor, a vivir en conformidad a ti, a vivir para tu gloria, Señor. Y aún te pedimos también que cualquier persona que pueda llegar a escuchar este mensaje, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, tengas misericordia conforme a tu voluntad, que pueda llegar a arrepentimiento, que pueda llegar a saber que no importa lo que haga de su vida,
Absolutamente todo lo que se haga apartado de ti estará estéril. Te suplicamos por misericordia, así como también la has llegado a tener con nosotros. Y también pedimos que sigas bendiciendo el resto de este día domingo, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.